Hoy al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, le cuestionaron sobre el movimiento Meto. ¿Qué puede hacer el gobierno federal para atender las legítimas denuncias y sobre todo para generar confianza en el sistema y que las mujeres puedan acudir a las instituciones que corresponden para obtener justicia? El mandatario fue breve en su respuesta. Dijo que el acoso hacia las mujeres era un tema delicado, y que desde el gobierno lo debe atender con fuerza el Instituto Nacional de las Mujeres. Aquí lo exactamente que dijo el mandatario, pues es un tema que debe de atenderse. Yo considero que esto puede corresponder, y se debe estar haciendo, pero debe de darse más atención en el Instituto de las Mujeres. Porque sí es un tema que se está debatiendo, sobre cómo actuar, cómo evitar, cómo prevenir, y cómo también salvaguardar la dignidad de las personas, tanto del que acusa como el acusado. Es delicado, pero pues no podemos ocultar nada, hay que ventilar todo. Eso se puede ver, es un buen tema pues a tratar lo que estás planteando. Es muy interesante como Andrés Manuel López Obrador, todas las mañanas, trata temas incluso de los que le cuestiona la oposición o la prensa. Esto contrasta con muchos gobernantes en realidad, con casi todos, que prefieren matar tema o ahogar escándalo vía guardar silencio o enviar a algún subalterno a enfrentarse a los medios. Hoy, Andrés Manuel López Obrador dio una charla sobre los programas sociales, y en específico de las estancias infantiles. Explicó que estas, o algunas de ellas, no tenían la seguridad conveniente y además había corrupción en el programa. E indicó que decidió terminar con los apoyos a estas porque es mejor otorgar los recursos a las personas de forma directa y que ellas decidan si contratan o no los servicios de las estancias. Habrá quienes están en contra de este nuevo sistema de las estancias infantiles. Pero nadie puede negar que el mismo presidente esté explicando lo que sucede, que dé la cara. Y eso, desde hace muchísimos años, no se hacía, que los políticos brindaran explicaciones de lo que hacen o dejan de hacer. Además, algo también digno de resaltar es que AMLO cite a sus secretarios de Estado para que expliquen dudas, o para que hagan frente a cuestionamientos. Hoy, por ejemplo, estuvo María Luisa Albores, la secretaria de Bienestar, y ella dio a conocer el reporte que realizó sobre las estancias infantiles. La corrupción, el mal que empobreció a los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, como ya es costumbre en él, realizó una reflexión donde citó a autores que solamente se suelen mencionar en círculos académicos. Lo que mencionó hoy está contenido de forma amplia en su último libro, 2018, La Salida. El tema que abordó, la pobreza en el país. Decadencia y renacimiento de México, y su argumento es simple pero de una fuerza enorme. La pobreza en el país es consecuencia de la corrupción, y esa corrupción ha beneficiado a unos cuantos. Es costumbre ya en las ruedas de prensa que acudan periodistas de otros estados de la República. A Andrés Manuel le gusta ello, porque por lo general esos periodistas ponen en la palestra nacional temas locales o regionales. Ayer fue a uno de Sinaloa. Hoy le tocó preguntar a un reportero de Sonora. En muchos estados, ejercer el periodismo es una labor titánica, pues los reporteros y los medios se enfrentan a verdaderos cacicazgos, los cuales algunas veces suelen ser muy violentos. La lucha contra las drogas. El mandatario anunció que está trabajando en un plan para luchar contra las drogas, pues indicó que éstas están haciendo mucho daño, especialmente a los jóvenes. Este es un tema que se estará comentando mucho posteriormente, pues todo indica que se hará una campaña para prevenir y se echará a andar un conjunto de acciones para luchar contra las adicciones.
AMLO lo puso, en importancia, como la batalla que se dio contra el huachicoleo, que se emprendió en diciembre pasado. Mencionó que el programa Jóvenes Construyendo Futuro es preventivo, pero no es suficiente, por eso se está ya trabajando en un plan. Todo el apoyo del gobierno se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios, porque era mucho el abuso y la corrupción. El gobierno que se heredó es como un elefante reumático, es un cuerpo de avance lento, que lo tenemos que empujar entre todos para que camine. Porque no estaba hecho para beneficiar a la gente, sino que estaba hecho para facilitar el saqueo en beneficio de una minoría. Para hacer negocios, bucines políticamente se manejó este asunto, la crítica a las estancias infantiles hasta por personas que en el anterior gobierno recibieron dinero así. Para apoyar causas, para apoyar a migrantes, y el dinero no le llegó a los migrantes. Pocos tienen mucho, y muchos tienen poco, casi nada. Y eso nunca se ha aclarado. ¿Por qué? Por la corrupción. En México, la desigualdad se ha producido fundamentalmente por la corrupción, por el saqueo, por la utilización del gobierno para beneficio de una minoría rapaz a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. No se aburre uno cuando hay polémica, sino la vida es muy aburrida y hasta bosteza uno cuando no hay debate. No tengo el dato, pero mañana lo voy a tener. Meto ha causado una gran polémica no solamente por lo fuerte de los testimonios, sino también porque se ha denunciado a periodistas, artistas, músicos, académicos, diseñadores, políticos y otros personajes, por su presunta participación en abusos sexuales, violaciones, acoso y violencia de género. Al principio, las denuncias fueron vistas como un mecanismo liberador para subvertir la impunidad que impera en la mayoría de los casos. Sin embargo, en ciertos casos también ha derivado en un linchamiento mediático sin ningún tipo de control que ayer tuvo implicaciones en el suicidio de Armando Vega Gil, bajista del grupo Botellita de Jerez, quien decidió terminar con su vida tras ser acusado de haber acosado a una niña de 13 años. El movimiento Meto me perturbó. Quiero decirlo, ya no solo pensarlo y repensarlo día y noche. Primero me cautivó, me emocionó. Pensé en todas esas chavitas que me causan admiración, las nuevas mujeres, las que hacen lo que se les da la gana, con imaginación desbordada y esa audacia de ir y venir en bici o en moto a todos lados. Mujeres fuertes, con sólidos lazos de fraternidad entre ellas, con sus simbólicos pañuelos verdes al cuello y el puño en alto por la diversidad, la igualdad, la justicia, contra la impunidad. Por nuestra libertad. Cómo son ellas frente al espejo de la liberación femenina, cómo enfrentan el machismo y el acoso, ya lejos de la mojigatería y las timidez de nuestra generación. Me dispuse a seguir los hilos de la plataforma en Twitter. Leí con muchos sobresaltos denuncias de todo tipo contra el acoso y el abuso de escritores, periodistas, mis colegas, mis amigos, músicos, gente de cine, de la academia, del activismo social. Encontré entre las narrativas dolorosas y los rasgos de vidas lastimadas por el abuso líneas valientes, reacciones de solidaridad, relatos indignantes y expresiones liberadoras. Y también muchos textos incongruentes, palabras que no tenían el timbre de la sinceridad, relatos que confundían maltrato laboral con abuso sexual. Me pareció que muchas veces se confundían torpes e indeseados intentos de seducción con acoso, relaciones de pareja tóxicas con violaciones. A ratos Meto parecía un tribunal sumario, histérico, acrítico. Hubo denuncias con sabor a mentira, a exageración, a morbo, a revancha.
Sé que a mí también me mandará a la hoguera ese coro de voces que bajo la fórmula de la solidaridad repite sin mucha reflexión. Después de un día de leer los tweets sonaron mis alarmas. Me dolió que a las hijas de las curtidas feministas de antes les aquejara la misma parálisis que a nosotras. Que a las chavitas de hoy les fallaran. Como a nosotras décadas atrás, los mecanismos de defensa. Que su respuesta no tuviera tan poca fuerza como en el pasado. En la historia de la lucha por las mujeres, pero también en la herramienta Metoo. Sentí que algo había fallado. Cómo se filtraron y verificaron los mensajes para evitar que los testimonios de buena fe se contaminaran con los linchamientos y los falsos relatos. ¿Qué mecanismos de contención se dispusieron para dar cauce a las revelaciones y evitar dañar a inocentes? Se midieron los riesgos de soltar en las benditas o malditas redes sociales todos estos demonios bajo el supuesto de tirar el machismo y el abuso contra las mujeres. Los latigazos de verdad y los falsos hirieron a los acusados, convertidos en villanos y violadores a nivel trending topic. Hubo consecuencias, despidos, heridas incurables, desprestigio, carreras truncadas, familias enteras lastimadas. Solo hubo una rectificación de Metoo, días después de lastimar el buen nombre de un defensor de derechos humanos. El mecanismo reconoció que la acusación era falsa. Ya para entonces veía claras señales de que el ejercicio, que debía traer fuerza, salud y valor a la indispensable causa de asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, se salía de cauce.